Vamos a desarrollar hoy día, estamos en nuestra serie El Volverá, y vamos a desarrollar un tema que pienso que nos va a tomar un par de semanas, ¿verdad?, para poder comprenderlo. Así que vamos a entrar hoy día en el tema del arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Ese es nuestro tema de hoy. Ya vimos que las 70 semanas de Daniel son la profecía en donde Dios ha determinado todo lo que sucederá a lo largo de la historia, ¿verdad? ¿Cuántas semanas? 70. Son 70 semanas de 7 años. Ya hemos visto cómo cada una de estas semanas tiene un inicio y un fin. Y también hemos entendido que el propósito de estas 70 semanas es directamente un trato con Israel, no con la iglesia. Estamos a puertas de iniciar la semana número 70, que es la última de la profecía, y esto se conoce como el tiempo de la tribulación, ¿verdad? En cualquier momento ya esto se está gestando, ¿verdad?, y podría comenzar a suceder. Sin embargo, volvemos a insistir que esto es un trato de Dios con Israel y no con su iglesia, ¿verdad? ¿Cuántos quieren ir a la tribulación? No, ¿verdad? Aunque nos hace falta, ¿no? Por ahí alguien dijo, la iglesia necesita dos cosas: ser perseguida nuevamente, a pesar de que hoy día hay persecución en muchos países hacia los cristianos. Entonces la iglesia necesita ser perseguida porque mientras la iglesia fue perseguida se mantuvo santa, apartada para Dios, fiel, ¿verdad? Qué raro que somos los seres humanos, ¿no? Y otra cosa que necesita la iglesia cristiana es ser reevangelizada. ¿En qué sentido? En el sentido de volver a las doctrinas fundamentales de la palabra, porque hoy todo está muy distorsionado. Anoche conversaba con una familia que visitábamos, que con la ayuda de Dios esperamos que comiencen a asistir también a la iglesia, ya se han reencontrado con el Señor, y nos hablaban, ¿verdad?, de lo distorsionado que está hoy día y lo difícil que es poder encontrar un lugar donde congregarnos. Entonces, todo eso, todo lo que está sucediendo hoy día nos habla de la venida de nuestro Señor. Y como iglesia del Señor esperamos que en un día glorioso, en una noche gloriosa, tal vez en un momento más, no lo sabemos, pueda el Señor venir. Pero vamos a hablar acerca de este tema, el arrebatamiento. Ponga ahí en su cuaderno, si toma notas, ponga el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Ya el nombre en sí puede ser incluso un poco confuso, para algunos puede ser incluso un inicio de discusiones, ¿no? Pero lo cierto es que Jesús prometió regresar. ¿Se recuerdan ahí cuando Jesús resucita, verdad? Tiene un cuerpo glorificado, se aparece a los distintos discípulos, a los apóstoles, y luego en el monte es tomado, ¿verdad?, por los aires y se va entre las nubes. Y los discípulos, los ángeles que se aparecieron ahí a los discípulos les dijeron, así como se fue, volverá. Entonces Jesús prometió regresar, ¿verdad?, por su iglesia, por nosotros. Y también el Señor ha prometido tener un trato especial con Israel, ¿verdad? Y en el momento difícil, cuando termine el periodo de la tribulación, vendrá el Señor a rescatar a su pueblo que estará hostilmente perseguido en aquel tiempo. Pero aquí ya vemos, ¿verdad?, dos sucesos: un trato con la iglesia, una venida de parte del Señor con la iglesia, y uno con el pueblo de Israel. Ambos sucesos son distintos unos de otros, ¿verdad? No son iguales. Y hoy día vamos a hablar acerca del arrebatamiento de la iglesia, vamos a hablar también acerca de esta segunda venida también, que será el trato de Dios con Israel, y vamos a adentrarnos, ¿no? En el arrebatamiento, que es lo que la iglesia, lo que nosotros esperamos, Jesús vendrá en los aires y no pondrá sus pies sobre la tierra, ¿verdad? Ok. Todo creyente que haya muerto para ese momento glorioso en que el Señor venga, piense usted, gente que usted conoce, mis abuelos, familia, ¿verdad?, que murió, hermanos, la abuelita, ¿verdad?, nuestra abueli, todas aquellas personas que murieron con la fe en el Señor, ese día van a experimentar algo sobrenatural, un milagro, ¿no?, que es la resurrección de su cuerpo, ¿verdad? Y se va a transformar eso en un cuerpo ahora
glorificado, ¿verdad? Vamos a ir también respondiendo algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, por mucho tiempo, ¿verdad?, se decía que los cristianos no podían, por ejemplo, incinerar sus cuerpos. ¿Ha escuchado alguna vez eso, no? ¿Y cuál era la razón? Se decía que no porque, bueno, yo por ahí escuché que no era natural, ¿verdad? ¿Ok? Pero luego algunos se atrevieron a ir mucho más allá, a decir que era complicado porque el Señor necesitaba resucitar ese cuerpo. Sin embargo, si ese cuerpo había sido quemado, por ejemplo, a través de una bueno, eso usted ya sabe, ¿no? Eso mismo. Iba a ser casi imposible, ¿no? ¿Qué creen ustedes? O sea, Dios tiene un poder limitado. Estaríamos atentando directamente contra uno de los atributos de Dios, que es que Él es todopoderoso, que Él tiene todo el poder, ¿no? Y luego tendríamos un tremendo problema, porque todos los cristianos, por ejemplo, que murieron en el primer siglo producto de la persecución, fueron devorados, no solamente quemados, fueron devorados por las bestias, ¿no? Por leones, ¿verdad? ¿Y qué creen ustedes que pasó con ese cuerpo? Fue digerido, ¿verdad?, desintegrado completamente, absorbido todas sus vitaminas, como lo hacemos nosotros también con nuestra comida, no vamos a entrar en más detalle, y tampoco podrían ser resucitados. O sea, ya el sentido común nos dice que esto podría estar errado, ¿no? Ahora, también se asocia a que son prácticas paganas, ¿verdad? Porque ciertas religiones paganas utilizan esto de incinerar los cuerpos de los muertos. Pero no nos vamos a meter en ese sentido valórico, sino que más bien decir que no importa la forma en que la persona termine el cuerpo de aquella persona, sin duda que el Señor tiene todo el poder para resucitarle en aquel día. ¿Ok? Vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, todos los creyentes que hayan muerto para el día del arrebatamiento experimentan esta resurrección con un cuerpo glorificado. Luego, todos los que estamos vivos para el momento del arrebatamiento, también vamos a recibir, vamos a experimentar esto de que nuestro cuerpo va a ser glorificado, ¿no? He visto algunas películas por ahí del arrebatamiento que a veces muestran como que las personas caen muertas, ¿no? Otras como que se desintegran. Yo más bien pienso que el cuerpo no es que cae muerto ahí, ¿no?, sino que es en el acto, ¿verdad?, es glorificado, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que significa un cuerpo glorificado? ¿Saben ustedes lo que significa un cuerpo glorificado? Primero que todo, santificado, ¿no? Santificado por el Señor completamente, ¿verdad? Hoy día, sin duda, que nosotros hemos sido santificados por el Señor por medio de su sangre, hemos sido apartados, pero seguimos luchando ¿con qué? Con el pecado. ¿Ha pecado hoy día, por ejemplo? ¿Usted ha luchado con el pecado? Yo creo que sí, ¿no? Entonces, el día que recibamos este cuerpo glorificado, esta carne ya queda completamente libre de todo pecado. Entonces, eso ya es un cuerpo glorificado. Por otra parte, también necesitamos un cuerpo glorificado para poder experimentar todo lo que vamos a vivir en ese momento. Ya vamos a hablar acerca de ello. Ok, entonces cabe destacar que el arrebatamiento no es lo mismo que la segunda venida. Ok, entonces tenemos arrebatamiento y tenemos segunda venida. Dentro de las iglesias cristianas, como las de nosotros, ¿verdad?, iglesias cristianas protestantes principalmente, van a existir siempre posturas en relación a qué creemos en relación a los temas escatológicos, vale decir, escatología es el estudio de los últimos tiempos, de las profecías. Entonces hay varias posturas. Primero, vamos a separarlo, ¿no? El primer grupo son los que dicen creer en que va a existir un arrebatamiento. Entonces hay un grupo de cristianos que dicen que va a existir un arrebatamiento de parte del Señor. ¿Ven? Ahí usted después me dice de cuál grupo es. Luego hay otro grupo que dice que no hay arrebatamiento. Algunos dicen solamente hay segunda venida y comienzan a tomar distintas posturas, ¿no? Bien, ahí tenemos los dos grupos, los que creen y los que no creen.
Luego, dentro del grupo que dicen creer que hay un arrebatamiento de la iglesia, que es donde estamos nosotros, ¿no? ¿Creen ustedes que hay un arrebatamiento, no? Ok. Entonces, los que creemos que existe un arrebatamiento de la iglesia, o rapto, vamos a hablar también acerca de eso, existen también teorías, ¿verdad? Y por ejemplo, vamos a hablar por lo menos de 3 posturas, hay muchas más, pero vamos a hablar por lo menos de 3. Están los que se conocen como pre-tribulación, ¿qué dije? Perdón, pretribulacional, ahí está. Ese sería el primer grupo. ¿Quiénes son estos? Este grupo de personas, ya luego decimos, y usted vea en cuál se acomoda, ¿no? Yo voy a hablar en términos generales. Pretribulacional ellos dicen que el arrebatamiento de la iglesia se da o al inicio o antes del periodo de tribulación. Vale decir, la semana número 70. O sea, estos 7 años que serán de tribulación. Entonces, imagínense usted aquí, estamos 7 años, en una línea del tiempo, que sería la tribulación o gran tribulación, y los que son pretribulación dicen que la venida del Señor está aquí, ¿verdad? Puede ser al inicio o un poquito antes, ¿verdad? Pero no pasa dentro de la tribulación. ¿Cuándo se inicia la tribulación? ¿Con qué se inicia? Con el acuerdo, la firma de paz y seguridad. Entonces aquí tenemos esta primera postura, pretribulacional. Ay, que me cuesta hoy día esta pregunta, ¿no? Esta palabra. Luego tenemos un segundo grupo, que son los que se denominan como pre-ira. ¿Sabe lo que significa ira, no? La ira de Dios. Entonces ellos dicen pre-ira o en medio de la tribulación, ¿verdad? ¿Qué es lo que dicen ellos? Que durante los primeros 3 años, que son estos años de paz, de abundancia, dentro del periodo de la semana número 70, ellos dicen que en medio de ese periodo, sobre todo el primer segmento, ahí podría venir el Señor. Vale decir que la iglesia pasaría parte de la tribulación, o sea, los primeros años. ¿Qué significa esto? Que la iglesia vería el acuerdo de paz y seguridad. O sea, ve que el anticristo hace esta firma, ¿verdad? Llega la paz a Israel. Dicho de paso, la paz que se firmó hace unas semanas, un mes atrás más o menos, ¿la vio, no? Bueno, hoy día ya se rompieron, ¿no? Ya están atacándose entre ellos, entonces ya les decía que no es el acuerdo final, ¿ok? Pero si viésemos nosotros a Israel firmando con las grandes potencias este acuerdo de paz y seguridad, entonces significa que si soy cristiano, y eso ya se está firmando, entonces tendría que decir yo que la iglesia, de alguna forma, estaría pasando parte del primer periodo de la tribulación. ¿Cuánto? No lo sabríamos. ¿Ok? ¿Se entiende, no? Primer grupo, los que están antes de arrebatamiento antes de la tribulación, otros que pueden estar en el primer segmento, y otros que dicen, se llaman post-tribulacional. Son los menos, por supuesto, pero dicen que el arrebatamiento sería al final de este periodo de 7 años. ¿Ok? Entonces, con tantas teorías, yo solamente estoy nombrando las más conocidas. La pregunta siempre es, ¿cuál es el correcto, no? Ahora, en la interpretación de la escatología no podríamos nosotros asegurarlo al 100%, pero sí podríamos abrazar, ¿verdad?, de algún modo, con humildad, alguna de estas posturas, ¿no?, para ordenar un poco en nuestra mente todo el espectro, todo el panorama profético. Las 2 primeras posturas son las más fuertes, ¿no? Arrebatamiento antes o en medio de la tribulación. Sin embargo, la ubicación cronológica del arrebatamiento, o sea, el día que es el arrebatamiento, no es una doctrina fundamental. ¿Qué significa una doctrina fundamental? No es algo en lo cual debemos tensarnos nosotros en discutir con otros cristianos, ¿no? Es como, hay iglesias de distintas formas, ¿no? Estilos incluso. Algunos cantan con instrumentos
más, algunos cantan con un pianito, ¿verdad? Y está bien. Otros cantan con una guitarra y un acordeón, está bien. Otros cantamos con más instrumentos más electrónicos, está bien, ¿verdad? O sea, eso es secundario, no es tan importante. Lo importante es que adoremos, ¿verdad?, a Dios y no neguemos, por ejemplo, que se debe adorar a Dios, por ejemplo, con instrumentos. Ahora, si no tengo instrumentos musicales, igual puedo adorarlo con mi voz, no hay problema. Pablo y Silas, cuando cantaron en la cárcel, tenían, ¿qué? Música envasada o una orquesta, no, ellos cantaron con su voz, ¿verdad? Entonces, lo fundamental es ahí la adoración. Lo secundario ya es el cómo. Entonces, los temas del arrebatamiento, ¿cuándo va a ser? La ubicación cronológica no es una doctrina fundamental, sino que pasa a ser una doctrina secundaria. Lo que sí es doctrina fundamental es no negar el regreso del Señor. ¿Ok? En la vida cristiana es mucho más importante, fíjense en esto, es mucho más importante estudiar y conocer cómo yo puedo ser salvo por medio de Cristo, más que conocer todo lo que va a suceder escatológicamente en el futuro. ¿Verdad que sí? ¿Qué es más importante, por ejemplo? ¿Que usted coma su comida y se alimente? ¿O que usted entienda cómo su sistema digestivo, mental y inmunológico absorbe los nutrientes? ¿Qué cree usted que es más importante? Comer, ¿no? ¿Verdad? Está claro, eso lo tenemos claro, ¿no? Si usted ya quiere investigar y estudiar nutrición, bien, ¿verdad? Pero lo importante es que comamos. Cómete la comida, nos decía la mamá, ¿no? ¿Se entiende, no? Bueno, en el caso de la escatología también es mucho más importante conocer y estudiar de cómo llegar al cielo, a saber si en el cielo habrá nubes de oros y cosas por el estilo, ¿no? ¿Se entiende, no? Ok. Hoy estamos estudiando este tema porque ya hemos estudiado los otros anteriores. ¿Se fijaron que yo di dos nombres para el tema de hoy? El arrebatamiento de la iglesia o el rapto. ¿Existe la palabra rapto en la iglesia? Bueno, primero que todo, la palabra rapto no aparece en ninguna parte, eso es cierto. Sin embargo, el hecho de que no aparezca no significa que no tenga la Biblia una enseñanza en relación al concepto que nosotros entendemos por rapto, ¿verdad? ¿Existe la palabra arrebatamiento en la iglesia? ¿En la Biblia, perdón? Sí, ahí ya esa la tenemos, ¿no? Pero es para que no discuta, son el mismo nombre, rapto o arrebatamiento es lo mismo, ¿verdad? Hay gente que después crea su iglesia del verdadero nombre del arrebatamiento, que no es el rapto, y hacen una iglesia de eso, no tiene sentido, ¿no? Usted lo entiende. Existen muchas palabras que nosotros usamos como parte de las doctrinas, las cuales tampoco aparecen textualmente en la Biblia. Hay una muy conocida, ¿cuál es? Y que para nosotros está muy en el corazón, ¿no? Y que no está en la Biblia por ninguna parte. ¿Cuál es? Trinidad, la palabra Trinidad. La Santísima Trinidad decimos incluso, ¿no? Pero es una palabra que no existe en la Biblia, no está, no como tal, no hay una traducción directa de la palabra Trinidad. Sin embargo, toda la Biblia nos habla de este concepto de Dios en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, a eso le llamamos un Dios trino, una Trinidad. ¿Ok? De hecho, mi hija se llama Emilia Trinidad. Entonces, asimismo, la enseñanza del arrebatamiento o del rapto sí está en la Biblia. Y personas pertenecientes a la iglesia del Señor que viven en el tiempo final, vamos a desaparecer de la faz de la tierra cuando Jesús venga y estaremos con Él, ¿verdad? Entonces a esto le llamamos el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Nosotros creemos en que eso va a suceder. Y la gente dice, ay, pero está muy fantástico, ¿verdad? Bueno, eso es lo que nosotros creemos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice así, Pablo dice a la iglesia en Tesalónica, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar,
ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿De qué está hablando acá? Respecto a la venida del Señor. ¿Ok? Bien, vamos a leer ahora Juan capítulo 14, versículo 2. Juan 14, versículo 2 y 3. Jesús dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿A qué va el Señor al cielo? A preparar un lugar para nosotros. Muchas moradas hay. Él va a preparar ahora un lugar, ¿no? Para nosotros. Versículo 3. Y si me fuere y yo os prepare lugar, obviamente dice, vendré otra vez. Recuerde que Jesús lo está diciendo antes de ascender, ¿verdad? Entonces dice que vendré otra vez y luego dice, y os tomaré a mí mismo. Eso significa recoger, ¿no? Para que donde yo estoy, ¿dónde está el Señor? Va a estar en el cielo. Vosotros también estéis, ¿verdad? Se entiende que es el tercer cielo. Hablaremos también de aquello. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Pablo sigue hablando ahora. Recuerde, ya habló Jesús, leímos algo de Pablo, vamos a volver a leer algo de Pablo, en donde hay claridad, ¿verdad?, de que el Señor nos llevará. O sea, no es que mueras y tu vida se acabó. Pablo dice en 1 de Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos hermanos, les está diciendo a los cristianos, ¿ok? O sea, es como que nos dijese también a nosotros. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, que desconozcan acerca de los que duermen, ¿ok? Ya vamos a hablar de eso. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Cuando muere una persona, que acá le llaman los que duermen, ¿nos da tristeza o no? ¿Sí? Sí, nos tiene que dar tristeza, ¿verdad? Un cristiano no debe dejar de... porque los sentimientos son creación de Dios, ¿sí? Llorar es algo creado por Dios, que limpia tu corazón, ¿verdad? Cuando tú lloras, ¿verdad? Ok. Pero una cosa es llorar sin esperanza y otra cosa es llorar con esperanza. Ok. Entonces Pablo les dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que han muerto, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. ¿Quién eran los que no tenían esperanza? Los que no conocían de Cristo. Porque ellos lloraban y ya no había una separación de su ser querido, ¿verdad? Y para ellos nunca más le iban a ver. Sin embargo, nosotros los cristianos creemos en la esperanza en Cristo, ¿verdad? Que nos reencontraremos. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, pregunta, ¿usted cree eso? ¿Cree que Jesús murió y que resucitó? Ok. Se lo pregunto porque algunos cristianos al inicio pensaron que Jesús sí había muerto y no había resucitado. Otros pensaban que había resucitado pero no había muerto. Eso estaba bien raro, ¿no? Pero habían distintas posturas. Pero nosotros creemos que Jesús murió y resucitó. Entonces dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, creer, la salvación es por creer, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Ya hablamos acerca de eso. Por lo cual, os decimos esto en palabras del Señor. O sea, está hablando directamente de parte del Señor el apóstol. Que nosotros, dice Pablo, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Recuerde que Pablo pensaba que el arrebatamiento iba a ser estando él en vida. ¿Ok? Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, a los que murieron. Y luego le explica, versículo 16, porque el Señor, Jesús, porque el Señor mismo, con voz de
mando, o sea, ya no era el Jesús humilde, ¿no? Ahora con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, de autoridad, dice que descenderá del cielo. Primero se había ido, ¿no? Ahora dice que Él descenderá del cielo y los muertos en Cristo, los que durmieron en Él, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Ok? Luego, dice. O sea, tenemos un primer acto, ¿no? Viene Jesús y los que creyeron, los que durmieron, los muertos en Cristo, resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que vivan para ese momento, ¿no? Esperamos nosotros también estar a lo mejor vivos para ese momento, lo más probable, ¿no? Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahí está la palabra así, ¿no? Que sería el derivado de arrebatamiento. Seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Los muertos en Cristo, ¿verdad? Ok. Seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Dónde? En las nubes. Somos tomados y nos juntamos con ellos. ¿Dónde? En las nubes. Ahora, ¿para qué? Aquí lo dice, para recibir al Señor en el aire, porque el Señor viene, ¿no? Decíamos delante, ven, 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 Señor Jesús. Y el Señor viene. El Espíritu y la iglesia dicen, ven. El Espíritu y la novia dicen, ven. Y luego dice, ¿qué es lo que pasará después? Y así estaremos siempre con Él. O sea, nunca más nos vamos a separar de Jesús. Nunca más existirá ese momento como cuando los discípulos tuvieron que vivir y experimentar esto de que Jesús, luego de la muerte, luego que resucita, vino mucha alegría, imagínate, contentísimo porque había resucitado, pero ya luego se tenía que ir, después de varios días, ¿no? Estuvo con ellos bastante tiempo, pero ya luego llega un momento en que se tiene que ir. ¿Y cómo creen ustedes que estaba el corazón de ellos? Triste, ¿no? Entonces, ahora el Señor nos dice que así estaremos con Él, Señor, para siempre, forever. Por si usted no lo entendió, ¿no? Por tanto, dice, por lo demás, o sea, consideren todo esto, dice, por tanto, alentaos, animaos, los unos a los otros con estas palabras. ¿Sí? Entonces, cuando muere una persona en Cristo, un hermano en la fe, vamos a tener tristeza en el corazón, pero finalmente viene ese consuelo, ¿verdad? De saber que la persona pasa literalmente a una muchísimo mejor vida, ¿verdad? Y a partir de ese momento, que ya hablaremos más adelante, no hay una separación del Señor con aquella persona, ¿no? Ahora, la palabra arrebatados es la palabra griega harpazo con J. Harpazo, ¿verdad? Es una palabra derivada, ¿no? Si a usted ahí le gusta buscar en los diccionarios, en el Strong, que es el diccionario de idiomas originales, es una palabra derivada de la G138. Ese es el código de la palabra, ¿no? La etimología. ¿Sabe lo que es una etimología, no? Por ejemplo, vamos buscando una palabra en su significado y en los diccionarios de idiomas originales dice, esta palabra viene de tal palabra, y ahí se va armando y vas entendiendo un poco más. Entonces, ¿qué significa la palabra harpazo? Significa apoderarse, apoderarse de, tiene varias implicaciones, ¿no? Arrebatar, ¿verdad? Hay una palabra que es la 138, que es jaireomai, que significa tomar para uno mismo, ¿verdad? Discernir y escoger. ¿Ok? Ahora, en palabras simples, la palabra harpazo significa tomar como, podría ser, no sé si estará bien esa palabra, pero como violentamente, así como rápidamente, ¿no? No es como, vamos, ¿no? Sino que es harpazo, ¿verdad? Rápido. De hecho, por ahí
lo menciona en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? ¿Y cómo abrimos y cerramos los ojos? ¿Verdad? Ahí. Así será el arrebatamiento. O sea, no vamos a alcanzar ni a tomarnos, no va a alcanzar a usted ni a actualizar su estado en WhatsApp. Aquí estoy siendo arrebatado. No, nada, ¿verdad? No alcanzamos. Entonces, también significa tomarse a sí mismo. ¿Ok? O sea, el Señor viene y se toma a sí mismo. ¿Cómo es eso? Tomar su propio espíritu. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón? El Espíritu de Dios. O sea, cuando tú te arrepientes de tus pecados, confiesas que Jesucristo es el Señor, inmediatamente en el acto de fe viene el Espíritu Santo, y ahora el Espíritu Santo, que antes no estaba en tu vida, ahora te sella, ¿verdad? Y hace una morada en tu vida. Entonces, cuando el Señor venga, vamos a explicarlo así, ¿no? No es tan así, pero expliquémoslo así. Todos aquellos que tengan este sello, el Espíritu Santo, su Espíritu, son tomados por Él mismo, ¿verdad? Y ahí nos vamos con el Señor. Tomarse a sí mismo rápidamente, ¿verdad? Arrebatamiento. También significa alzar, cargar, levantar, llevar hacia, subir, tirar, ¿verdad? Bueno, tiene varios significados. Primera de Corintios 15, 51, dice el apóstol también, dice, he aquí os digo un misterio. ¿Le gustan los misterios? Un misterio misterioso. Dice, no todos dormiremos. ¿Qué significa dormir? Aquí está, es la palabra koimao en el griego. Significa poner a dormir, pero también significa fallecer o morir. ¿Ok? Entonces, cuando está hablando de dormir, está hablando de esta palabra. ¿Por qué? ¿Por qué usa la palabra dormir? Para ciertas culturas, como en el caso de las culturas judías, ellos no querían usar la palabra morir. No era como es como que evitamos decir esa palabra, ¿no? Entonces, utilizaban mejor la palabra dormir. ¿Sí? De ahí vienen estas creencias hoy día que la gente dice cuando murió, se durmió, ¿verdad? No, ya durmió, ¿verdad? Creo que ya no se usa, pero antiguamente era muy, muy común hablar de que ya durmió, ¿verdad? Ok, entonces dice Pablo, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, no todos moriremos, ok. Pero todos seremos transformados. O sea, está diciendo, no todas las personas del mundo van a morir, pero lo que sí, todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Una pregunta ahí para investigar. Los que no han recibido a Cristo, ¿van a tener un cambio de cuerpo o se mantendrán con este cuerpo para la condenación eterna? Una buena pregunta, ¿no? Pero tampoco es fundamental. Ok, entonces no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y luego en el 52 lo explica. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo. Así será ese momento, ¿no? De transformación. O sea, no es como algo en cámara lenta, ¿no? Oh, ¿qué me está pasando? Como el hombre increíble nuclear, ¿cómo se llama el hombre ese que se ponía verde? No, esto es en el acto, ¿no? Dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, ¿cuándo? A la final trompeta. A la final trompeta. Dice, porque se tocará la trompeta, ¿verdad? Y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Bueno, también decirles que el cuerpo glorificado también implica un cuerpo perfecto. ¿Sí? O sea, no vamos a resucitar viejitos. Imagina así como con un bastón. No, vamos a resucitar en una edad joven. No sé, me imagino, no sé, piensen en algo en su mejor momento, unos 44, no, sería mi peor momento. Quizás 16, 17, 20 años, algo así, ¿no? O una edad vital. Ok.
Bueno, ahí también hay muchos misterios, no vamos a entrarnos en ese tema, pero dice que en un abrir y un cerrar de ojo, al final la trompeta, los muertos en Cristo serán resucitados en un cuerpo incorruptible. Y nosotros seremos transformados, ¿verdad? Seremos transformados en un parpadear, ¿verdad? Para poder encontrarnos con el Señor. ¿Qué le parece? Interesante, ¿no? O sea, necesitamos, hermano, tener un cuerpo glorificado para poder, en un pestañear, ¿verdad?, encontrarnos con el Señor en el aire. Cuando, no sé si usted ha viajado en avión, pero cuando te subes al avión, dicen, vamos a comenzar el proceso de presurización, ¿verdad? Y ahí es donde se te tapan un poquito los oídos, porque el avión comienza, como va subiendo, comienza a experimentar muchos cambios de presión, ¿verdad? Entonces, si no tuviésemos un avión, una cabina presurizada, ¿qué es lo que nos sucede? ¿Verdad? Los oídos se nos reventarían, sería terrible, ¿no? Entonces, cuando tú vas subiendo, vas sintiendo como algunos efectos, pero por supuesto atenuado por la presurización del aire. Entonces, si no tuviésemos un cuerpo glorificado, imagínate, ¿no? En el acto del arrebatamiento ya morimos, ¿no? Entonces, nos tenemos que acercar al Señor y luego tenemos que salir desde el cielo, de esta tierra, hasta el tercer cielo, que eso es a millones y millones y millones y millones de kilómetros, por lo tanto, a una velocidad impresionante. Necesitamos tener un cuerpo glorificado, ¿verdad? Yo le decía a mi hijo, al Vicente, que le gustan los superhéroes, le dije, algún día vas a ser mejor que cualquiera de estos superhéroes, ¿verdad? Vas a tener un cuerpo glorificado. Y me quedo mirando, ¿no? Bueno, pero eso es necesario para poder ser arrebatados. Todo eso no hay que firmar nada, no tiene que hacer un papeleo, simplemente usted creer en el Señor y Él de manera perfecta nos llevará. Si a usted le da miedo a las alturas, no se preocupe, porque el cuerpo glorificado incluye el control de todas esas cosas que hoy día a lo mejor no soportamos, ¿verdad? Incluso tus emociones, ¿verdad? Nuestra esencia se mantiene, pero de alguna forma vamos a tener control de nuestras emociones, porque va a haber gente, como les he dicho, gente que vamos a amar, que se va a quedar en esta tierra, y sería vivir eternamente con un dolor, ¿no? Pero vamos a tener una mente glorificada que nos va a permitir comprender la justicia de Dios. Entonces vamos a mirar eso de una manera muy distinta. Todo eso es parte de nuestro cuerpo glorificado. Y por supuesto, las enfermedades quedarán atrás, ¿verdad? Ya no habrá más llanto, tristeza, dolor, enfermedades. Todo será como Dios lo propuso. Algunas aclaraciones. Perdón. Unas preguntas que vamos a hacer acá. ¿Por qué los cristianos debemos creer en el arrebatamiento o en el rapto de la iglesia? ¿Por qué? Piensen ahí, ¿no? El Señor lo dijo. Voy a mencionar por lo menos 3. Tenía como 7, pero voy a mencionar solamente 3. Vamos a ver algunos puntos por los cuales los cristianos debemos creer en el arrebatamiento. Como decían ustedes mismos, porque el mismo Señor lo dijo, lo enseñó, nos habló de este acontecimiento. Veamos palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1. Un paréntesis. Juan, por alguna razón, tuvo mayor conocimiento en temas como estos, en comparación a los otros evangelios, ¿verdad? Pareciera que tal vez la cercanía de Juan con Jesús lo hizo tomar más atención a ciertos temas que él desarrolla en su evangelio. Leer el Evangelio de Juan es muy bueno porque es mucho más sencillo de comprender, es un evangelio de mucho amor, podemos ver el amor del Señor, pero hay temas como el que vamos a leer en donde se revelan a través de este evangelio en comparación a los otros, ¿verdad? Ahora, Juan también fue el último, ¿no? El que estuvo hasta más tiempo. Él muere ya cercano entre los años 90 y 100, ¿verdad? Del primer siglo. Entonces, tiene un conocimiento un poquito más desarrollado versus los otros evangelios. Vamos a ver, Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. Jesús está diciendo acá,
no se turbe vuestro corazón. ¿Qué es turbar? Es confundir, ¿no? No se confundan, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Simple, ¿no? Ok. Y luego dice Juan, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Lo leíamos, ¿no? Muchas moradas hay, está diciéndolo Jesús. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Tendría sentido, ¿no? Sería algo importante. Pero Jesús le dice, no, tranquilos, en la casa de mi Padre hay espacio, ¿verdad? Muchas moradas hay. De hecho, tan así que el Señor dijo, vayan por el mundo y predíquenle a todos, ¿verdad? O sea, hay espacio para todos. Pero la Biblia dice que se va a completar el número de los creyentes, de los escogidos. Claro, porque estamos hablando desde un principio de la omnisciencia de Dios, que Él todo lo sabe, ¿verdad? Él sabe cuántos van a ser finalmente salvos durante toda la historia. Pero Él dice Jesús que muchas moradas hay en el lugar donde Él está. Y dice que si así no fuera, yo los hubiera dicho. Y Él dice acá, voy pues a preparar lugar para vosotros. Versículo 3. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, lo que leíamos, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, Jesús está hablando del arrebatamiento. Vendré otra vez. ¿Ok? Entonces ya los cristianos debemos creer porque Jesús lo está diciendo. Este pasaje claramente hace alusión al arrebatamiento de la iglesia. Vamos a leer el Juan capítulo 14, 27. Juan 14, 27 al 28 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. ¿Ok? ¿De quién era la paz? De Jesús. Una de las características que tenía Jesús en su vida era la paz. ¿Se imaginan ustedes a Jesús así como con una crisis de angustia o algo así, no? No, ¿verdad? Él sabía que todo estaba en control. Entonces Él dice, esta paz que yo tengo, se las puedo dar también a ustedes. Mi paz, la paz os dejo, mi paz os doy. Y dice, no os la doy como el mundo la da. ¿Qué te dice la gente cuando estás pasando por un momento difícil? Ánimo. Ahora me siento bien, ¿verdad? Ánimo, ánimo. ¿Verdad? 3 veces, ánimo, ánimo, ánimo. Te pegan en la espaldita, ánimo, ánimo, ¿verdad? Pero eso a veces hasta nos da risa, ¿no? Pero no te ayuda de mucho. Pero el Señor dice que no nos va a dar ánimo, ánimo, ánimo nada más, ¿verdad? Sino que es una paz que proviene de Él. ¿En cuál quedé? Ok. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. No se confundan ni tengan miedo. 28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amáis, os habríais regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. O sea, el Señor está hablando de que va y que vendrá. Que tengamos paz, que no se confundan, ¿verdad? Que no te desesperes. Entonces ya en el primer punto vemos que los cristianos debemos creer en el arrebatamiento porque el mismo Jesús lo enseñó. ¿Ok? No es una interpretación nada más. También debemos creer en el arrebatamiento porque en la Biblia nos vamos a encontrar esta figura, ¿verdad? De estas 2 venidas. Ya le vamos a hablar de qué se trata. Primera venida. ¿Cuál es la primera venida de Jesús? Cuando Él nace, ¿verdad? En esta tierra en forma de un niño, ¿verdad? Un bebé, se gestó. No, Jesús no apareció así como de repente que estaba como detrás de una montaña. No, él fue al vientre de María, ¿verdad? Se desarrolló como un niño normal. Su esposa, María tuvo contracciones, nació el bebé, se crió, ¿verdad? Seguramente Jesús por ahí también le pegó a otros niños, todo normal, ¿verdad? Como un niño común y corriente, ¿verdad? También por ahí se le escapó a los papás, ¿se recuerdan? Era una oportunidad, pero por lo menos andaba haciendo algo bueno. Pero
tiene un desarrollo como una persona normal. Jesús también trabajaba, tenía su oficio, ¿verdad? Carpintero es el oficio que normalmente le asignamos, pero los más estudiosos dicen que probablemente era más que un carpintero, ¿verdad? Eran personas que podían arreglar muchas cosas, ¿verdad? De hecho, Jesús da muchos ejemplos en relación a la construcción, ¿verdad? Da hartos ejemplos. Entonces, tenía su oficio, era un hombre, 100% un hombre, pero también era 100% Dios, no había pecado en él. Entonces, vamos a ver que en esta primera venida Jesús nace como un bebé a través de María. En la segunda venida, porque en la primera venida Él aparece, muere y luego se va, ¿no? Bien, en la segunda venida, que es lo que estamos esperando, acá hay varios puntos, ¿no?, que van a suceder. Primero, tenemos en el concepto de la segunda venida, tenemos el arrebatamiento, ¿verdad? Porque si no estaríamos hablando de 3 venidas. Primera venida, cuerpo humano. Segunda venida, con un cuerpo glorificado, ¿no?, de Dios. Y vamos a ver que ahí dentro de este conjunto de la segunda venida tenemos el arrebatamiento, que es lo que la iglesia y nosotros esperamos, lo que leíamos delante. Y luego tenemos también su segunda venida en gloria y majestad, ¿verdad? Que esa es al final de la tribulación. O sea, tanto el arrebatamiento como la segunda venida estarían dentro de lo que se conoce como segunda venida. ¿Sí? Porque si no tendríamos 3, ¿no? La tercera venida. Pero no importa el nombre que le dé, no se complique. Pero entendamos, primera venida, forma humana. Segunda venida, en los aires, ¿verdad? Y eso incluye el arrebatamiento y esta venida en gloria y majestad con el trato de Israel, ¿verdad? En la primera venida tenemos este nacimiento que viene como un bebé. ¿Cómo viene? Como un bebé. Y el regreso al cielo es como un cordero. Viene como un bebé y va como el cordero de Dios que quita el pecado. O sea, Él se entrega como un cordero, Isaías lo dice, ¿no? Que va hacia el matadero, dice, ¿no?, en sacrificio. Entonces, viene en forma de un bebé, se regresa como un cordero, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ver la muerte, la resurrección, ¿verdad?, del Señor, luego va al cielo, regresa a la tierra, ¿verdad?, asciende a los cielos. Vamos a tener este conjunto de hitos dentro de esta parte de la resurrección del Señor. En la segunda venida, como dijimos, teníamos el arrebatamiento. Aquí Jesús viene como un esposo, ya no viene como un niño, ¿verdad? Viene como un esposo que viene a buscar a su novia. Todavía no están casados, ¿verdad? O el novio, podríamos decirlo así, ¿no? Viene entonces a buscar a su iglesia, a nosotros los cristianos. La figura que toma ahí entonces como el esposo, ¿verdad? El espíritu y la novia dicen ven al Señor, ¿verdad? Y luego, en su segunda venida, cuando viene ya en gloria y majestad, todo ojo le verá. Vamos a ver en un momento, no ahora, pero más adelante, un cuadro comparativo de cosas diferentes del arrebatamiento y la venida del Señor. Vamos a ver que viene también en la segunda venida, al final de la gran tribulación, viene como un león, el león de la tribu de Judá. No con la forma, pero en el sentido de el carácter, ¿no?, el temperamento. Porque ahora viene a defender a su pueblo y va a llegar juicio sobre todos ellos. ¿Ok? Vamos viendo entonces que tiene distintas formas de manifestación. No estamos hablando de un Dios bipolar ni nada por el estilo, sino que estamos hablando de las distintas formas de manifestación. Jesús hoy día, por ejemplo, es nuestro abogado. ¿Qué es lo que hace un abogado? Bueno, entendamos los buenos abogados, ¿no? No como el de 31 minutos. Un abogado lo que debiese hacer es defender al que lo contrata, ¿no? Eso hace el abogado. Una vez que el abogado es ascendido a juez, en el caso de que postule, ya no puede defender a nadie.
lo que le corresponde ahora a ese abogado, que ahora es juez, es juzgar, dirimir un juicio sobre las personas. Y él tiene que escuchar las partes y tomar una decisión, por supuesto que es aplicando la ley, no es que haga lo que quiera. Entonces Jesús hoy día es un abogado. Dice la Biblia que tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo. Pero luego Jesús dejará de tomar su función como abogado y ahora será juez, ¿verdad? Entonces ya no hay ninguna posibilidad de recibir ninguna ayuda de parte de Jesús para todos aquellos que le rechazaron. Porque ahora Jesús, el bebé, el Cordero de Dios, ahora es un juez, ¿verdad? ¿Se entiende, no? Ok. Eso nos beneficia, porque eso significa Emmanuel, ¿verdad? Dios con nosotros, que Dios se acerca, que Dios incluso se vuelve un Dios más simple para que nosotros lo podamos entender y nos podamos acercar a Él, porque si no sería imposible, imagínate. Si ya esto para nosotros es complicado poder entender cómo será el cuerpo glorificado, cómo que viene, que no sé qué, ya nos es difícil, entonces Dios tiene que de alguna forma simplificarse para que nosotros podamos entenderlo. ¿Ok? Bien. ¿Por qué también dijimos que debemos creer en el arrebatamiento? Porque Jesús lo dijo, porque vemos enseñanzas de la primera y la segunda venida, muy amplia, que la vamos a estudiar también. Y el tercer punto es porque el apóstol Pablo lo explica de una manera muy detallada. ¿Ok? Ahí están lo que se conoce como los misterios que el apóstol Pablo nos entrega, ¿verdad? Como les decía, muchos no creen en el arrebatamiento, pero si son cristianos y no creen en el arrebatamiento, entonces estarían poniendo en duda todos los escritos verídicos de parte del apóstol Pablo. Y ahí tendríamos un problema. Ahora, el apóstol Pablo dice que Dios le reveló acerca de el arrebatamiento, ¿verdad? Ya lo leíamos, 1 Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Acá, hablando de los que duermen, algunas aclaraciones. Una persona que muere, si se ha arrepentido de sus pecados, por ejemplo, supongamos que cualquiera de nosotros que somos salvos, morimos ahora. No ahora, déjame terminar. Si morimos ahora, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucedería en el acto de la muerte? ¿Qué pasa? No, póngale zapatitos más blanditos, ¿verdad? Decían así, ¿no? Porque sale a caminar la persona. Bueno, yo me acuerdo de esas cosas, ¿no? Cuando mi abuelita se murió, que era cristiana, yo escuché gente que dijo así, ¿no? Familia, le decían, no le pongan esos zapatos, ¿no? Porque le iban a poner los más feos. No le pónganle eso le gustaban a ella, ¿verdad? Y yo como que miraba así como era adolescente. Y dijo la persona, porque va a salir para que cuando salga a caminar ande más cómoda. Ah, caray, dije. Y yo miré mis zapatos y dije, voy a tener que comprarme unos buenos, ¿no? Unos 38 horas, ¿cómo se llama? Cuando una persona muere, una persona cristiana, y esa persona ha reconocido, cree en el Señor, cree en Cristo, esa persona inmediatamente va al cielo, ¿sí? Más adelante vamos a hablar también de este proceso. O sea, la persona muere, en ese momento los ángeles del Señor, de manera segundos, ¿no? Vienen y llevan a esa persona hacia el lugar donde Dios está, ¿verdad? Algunas personas los que han experimentado esto de tener a lo mejor una cercanía con la muerte, lo manifiestan con un sinfín de recuerdos, ¿verdad? Y cosas así. Mire, yo les voy a decir algo, ¿eh? Estoy como una candidata que le ha pasado de todo. No, pero les voy a decir algo. En una oportunidad,
yo casi tengo un accidente, pero el accidente lo tuvo el de al frente, ¿no? Me ha pasado como 2 veces. Y he estado a punto como de chocar, ¿verdad? O de alguna situación de mucho accidente. ¿Y sabes lo que me ha sucedido? Es que yo he visto todo ese proceso como en cámara lenta. Y he tenido la posibilidad como de analizar todo, ¿verdad? Cuando me ha sucedido, ¿no? Y una cosa muy rara porque todo es como, ¡pah!, ¿verdad? Un accidente. Yo alcancé a frenar, el de al frente no, ¿verdad? Me tocó después sacar a la persona, ¿verdad? Y ayudarla. Pero todo fue así, es como que tu cuerpo se pone, tu mente, no sé, algo sucede ahí, ¿no? Bueno, eso es lo que por ahí a mí me pasó y por ahí leí que era algo que sucedía, ¿no? Cuando las personas mueren, en ese momento tienen la capacidad de poder, al parecer, por lo que todos comentan, los que han experimentado un poco de esto, es tener esta posibilidad de recordar cosas, ¿no? Y algunos sienten paz, otros sienten terror, ¿no? Y así. Esa es la muerte. Pero lo que les quiero decir hoy día, no vamos a hablar de ese tema por ahora, es que la persona que muere en el acto o va al cielo o va al infierno, ¿verdad? Son los dos lugares, no hay un lugar intermedio. No existe el purgatorio, que por ahí alguien lo enseñaba, ¿no? Mañana tenemos una jornada ahí con la historia del cristianismo y vamos a ver de dónde nacen estas enseñanzas, pero lo cierto es que la persona no hay lugares intermedios, ¿verdad? O vas con Dios o no vas con Dios, ¿verdad? Una vez que entras al cielo, si te vas con Dios, eres salvo para siempre. Si ya te vas a otro lado, bueno, no hay posibilidad alguna. ¿Ok? Si una persona muere sin arrepentimiento, su alma va inmediatamente ¿dónde? Al infierno, ¿verdad? Y no hay conexión alguna, no hay ninguna conexión con la persona que ha muerto. No hay ni una conexión. O sea, yo no puedo conectarme con esa persona, ¿verdad? Cuando tú ves a un medium, como lo que vemos hoy día en la televisión, ¿verdad?, canalizando, haciendo eso, y que te dice cosas, eso no es el espíritu de la persona, sino que son los espíritus que están en el mundo espiritual, que conocen todo lo que sucede, ¿no? Pero bíblicamente no hay ninguna conexión, no hay ninguna posibilidad de poder conectar con personas fallecidas, ¿verdad? Por lo tanto, cualquier interacción que una persona haga a través de estos medium, ¿verdad?, que dicen tener este don de comunicarse, todo ello es un activismo satánico, ¿ok? Para que lo sepan. Cuando las personas sienten cosas, ruidos o manifestaciones u olores incluso de espíritus dentro de una casa, no es la persona, ¿verdad? Porque la persona ya se fue, ya no está, sino que son espíritus, ¿verdad? Y eso sí sucede, no piensa, o sea, la persona no está loca de lo que sintió, lo experimentó, lo escuchó, y el medium no es que se invente, pero su conexión no es con Dios. ¿Se entiende, no? Está como raro, ¿no? Pero para que lo podamos entender. Entonces hay un mundo espiritual, ¿no?, que sin duda que eso existe, pero para que lo podamos entender. Entonces, Pablo enseña con mucha claridad acerca de la venida del Señor. Dice 1 Corintios capítulo 15, 50. Dice 1 Corintios 15, 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. He aquí os digo un misterio. Esto lo leímos, parece, ¿no?
No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojo al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán incorruptible y nosotros seremos transformados. Luego dice, porque es necesario que esto incorruptible, la vida, el cuerpo, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Está hablando del cuerpo, ¿no? Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Verdad? Que es la frase que hace alusión también a la muerte o a la resurrección en Cristo. Entonces, el apóstol Pablo nos habla de un cambio, una transformación de nuestro cuerpo, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que existe un arrebatamiento? ¿Será que la enseñanza de Jesús no fue clara? ¿Será que las enseñanzas de Pablo están ahí como medias distorsionadas? Eso ya es algo que cada uno debe discernir, pero yo veo con mucha claridad que se nos habla acerca del arrebatamiento de la iglesia. Entonces la pregunta que les dejo como tarea para ustedes en casa, ¿arrebatamiento o segunda venida? ¿Qué es lo que vamos a esperar? Vamos a ver en nuestra próxima enseñanza las diferencias entre una y otra, ¿verdad? Para que nos quede con mucha claridad lo que nosotros estamos esperando. Lo cierto es que en cualquier momento el Señor aparecerá en las nubes y seremos arrebatados, ¿verdad? Esto puede ser hoy, mañana, ¿verdad? En cualquier momento, ¿verdad? Todo ya está listo y dispuesto para que el Señor pueda venir en gloria y majestad. No nos pongamos a buscar tanta información de que si será antes, después, durante la tribulación. Lo importante es estar preparado. Entonces, hoy día prepara tu corazón para que cuando llegue ese momento glorioso del Señor puedas estar listo para ir con Él. A veces hacemos esa pregunta, ¿no? Y respóndala usted en su corazón. ¿Estás listo para ir con Cristo? Ahí haga la pregunta, ¿no? ¿Estamos listos para ir con el Señor? Debiésemos vivir cada día como si el Señor fuese a venir en este momento. Esa es la invitación, ¿verdad? Muchas personas, cuando ya están en el lecho de su muerte, los últimos días, ¿no? Agonizando quizás, comienzan un desfile de gente tratando de resolver cosas que en vida nunca quisieron hacer. Pero ¿por qué esperar eso, no? ¿Por qué esperar a estar ahí en ese momento? Comiencen a resolver las cosas, o comencemos a resolver nuestros temas antes, para que cuando nos vamos con el Señor, ¿verdad? Digamos, Señor, estoy listo para ir contigo. ¿Están listos? Bueno, ahora nos vamos a ir, pero a nuestros hogares. Vamos a orar al Señor y vamos a darle gracias por su palabra. Señor, te damos gracias por poder estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos tanta esperanza, Señor. Y gracias porque a través del arrebatamiento, Señor, a través de esta venida que tú tendrás por nosotros, tus hijos, Señor, tenemos ánimo de seguir adelante, Señor. Sabemos, Señor, que en este mundo tenemos aflicción. Sabemos, Señor, que en este mundo lucharemos con las adversidades, Señor, de esta tierra, con los problemas. Pero gracias, Señor, porque esta vida es pasajera comparada a la eternidad que tú tienes con nosotros. Un día, Señor, estaremos contigo en la eternidad y seremos tremendamente felices, Señor. Y qué alegría saber que esa alegría, que esa sensación, esa alegría en el corazón nunca se acabará, Señor. Un día tú secarás nuestras lágrimas y transformarás esa tristeza en gozo eterno. Padre, en el nombre de Jesús, queremos estar contigo. Nos preparamos, Señor, en el corazón para recibirte. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos. Bendícenos a cada uno de los que estamos acá, para que podamos comprender el hermoso honor de poder sentarnos un día en tu mesa y estar contigo para siempre. Ven pronto, Señor Jesús. Ese es nuestro anhelo en el corazón. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, y bendícenos al regresar a nuestros hogares. Muchas gracias, Padre. Amén y amén.